El delito de trata de personas es difícil de investigar. Y hay una escena, a mí me parece muy impactante, que es cuando la policía lo captura, ¿no? A este Steven Manrique que él estaba, estaba durmiendo. No, usted va a venir con nosotros. Decía que tenía muchos conocimientos de filosofía, de misticismo, de religiones. Se presenta como la reencarnación del príncipe Gutiérrez. Las jovencitas se interesaban por el tema y se ponían en contacto con él. Iba a poblar el mundo de otra manera. Ella iba a ser una más de sus esposas. La registra en un chat llamado Espositas. Generalmente los tratantes averiguan cuál es el tema que les interesa a estas menores. Ese es el canal por el que logran obtener la comunicación directa con ellas y la sumisión posteriormente. Y que si querían poseer estas virtudes de iluminación de las que él hablaba, tenían que mantener relaciones sexuales con él. En realidad, hasta la captura de él, ellas lo defendían. Ellas estaban totalmente sometidas, eran muy sumisas. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto del podcast judicial de Latina Noticias. Y hoy queremos hablar de un caso que realmente conmocionó al mundo entero, sobre todo a la comunidad hispanohablante. Hablamos del secuestro de la ciudadana española Patricia Aguilar por parte de una secta aquí en el Perú, liderada por el sentenciado Steven Manrique. Y para ello contamos con el testimonio inédito, podríamos decir, de una de las protagonistas de esa historia. Si no fuera por ella, de hecho, esta persona no hubiera sido condenada. Hablamos de la fiscal que consiguió la sentencia, la doctora Berenice Romero. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, doctora, efectivamente este caso debe ser uno de los casos de los últimos años judiciales que más conmoción ha generado a nivel internacional, ¿no? Así es, tuvo bastante resonancia a nivel internacional, sobre todo en España, de donde es procedente una de las víctimas, pero sí, de varios países también nos llamaron y estaban bastante interesados en este caso. De hecho, hay un documental en Disney, si no me equivoco, que se llama 548 días captada por una secta, ¿no? Que se lo recomiendo a los que están viendo este episodio si quieren complementar la historia que vamos a contar hoy, para que lo vean. Porque este caso, más allá, doctora, de la crueldad, ¿no? Que significó pues esta persona tener captada, no solo a Patricia Aguilar, sino también a dos peruanas contra su voluntad, creyendo él de que era la reencarnación de algún dios, que tenía que repoblar el mundo con estas tres mujeres. Y nos habla también, doctora, de ese mundo sórdido que es la trata de personas, ¿no? Usted consiguió la sentencia y me imagino que fue todo un arduo trabajo. Sí, efectivamente, para nosotros cada sentencia que conseguimos es un gran trabajo porque el delito de trata de personas en su configuración misma es complejo, es bastante difícil de comprender, es difícil de investigar y también hay complejidad en la actividad probatoria que se realiza ante el órgano jurisdiccional. Pero en esta historia, por ejemplo, sí, entre comillas, podríamos decir que sí se obtuvo un final justo, ¿no? En este caso, el tratante, Steven Manrique, usted consiguió la sentencia, está ahorita en prisión y creo que todavía va a salir después del 2030 y tantos. Y en muchos Sí. casos no es así, pues, ¿no? En muchos casos, lamentablemente, no tenemos ese tipo de desenlaces. Sí, efectivamente logramos una sentencia de 20 años de pena privativa de libertad. Esta sentencia se obtuvo en el año 2019, pero él está privado de libertad desde el 4 de julio del 2018. Entonces, se entiende que debe estar hasta julio del 2038, debe estar privado de libertad. Metámonos al caso, a ver. Este caso de Patricia Aguilar generó también conmoción internacional por la lucha de sus padres por encontrar justicia, porque esta joven, ni bien cumplió 18 años, se fue a Perú bajo los engaños de este Steven Manrique, ¿no? Así es, desde los 16 años ya ella tenía contacto con él,
porque, bueno, ella había pasado una situación bien triste, que era la pérdida de un tío que la quería muchísimo. Entonces, ella navegando en internet con la curiosidad de toda adolescente, quería saber la respuesta a un sueño que había tenido con su tío. Ingresa a una de estas páginas de internet y ahí encuentra una página en la que también aportaba información Steven Manrique y él le pidió que se contactara con él y ella sí lo hizo. Entonces empieza a contactarse por WhatsApp, por Facebook, y así es como pasa el tiempo. Y cuando ella cumple 18 años y una semana, es que se viene a Perú. Trae dinero de sus padres. Ellos no sabían que ella venía a Perú, les dijo que se iba de viaje a alguna zona de Europa. Es más, en una oportunidad les manda unas fotos que estaba en determinado lugar de Europa, pero no es así, ella estaba acá en Perú con Steven Manrique y otras personas más. O sea, ella era una adolescente cuando toma el primer contacto con Steven Manrique y con la finalidad, porque ella lo que quería era comunicarse o buscar la manera de cómo comunicarse con su tío muy querido, muy cercano a ella que había fallecido. Y Steven Manrique, entiendo yo, era su modalidad justamente era de captar a esas menores, ¿no? Bajo la necesidad que ellas tenían de ese mundo pues esotérico, ¿no? Que existe, ¿no? Claro, él escribía en diferentes páginas de internet y colocaba su teléfono de contacto. Decía que tenía muchos conocimientos de filosofía, de misticismo, de religiones, de diversos cultos religiosos. Entonces, las jovencitas se interesaban por el tema y se ponían en contacto con él. Ahora, ya en esa comunicación que él tenía con la joven Patricia, entonces menor de edad, eh, Steven Manrique ya le estaba diciendo supuestamente qué era él. Él ya le empezaba a decir, yo soy aquí la reencarnación de un dios, yo quiero que tú seas mi esposa. Ya empezaban a tener ese tipo de comunicaciones. Sí, él se presenta como la reencarnación del príncipe Gudiev y que él iba a crear como una nueva nación, iba a poblar el mundo de otra manera y que tenían que tener contacto con él para que sean iluminados. Entonces, de esa manera es que la empieza a captar y le dice que cuando venga acá a Perú, como en Perú existe la poligamia, ella iba a ser una más de sus esposas, porque a él se le permitía tener varias esposas. Incluso la registra en un chat llamado Espositas. Mm. O sea, este personaje, pues, o sea, después de 2 años de conversaciones, logra persuadir a esta menor, porque en esa época era menor de edad, para no solamente que venga a Perú, sino para que se case con ella y le hace sentir, supongo, que ella es una de las elegidas, ¿no? Él decía que él practicaba la magia blanca y que los demás eran de la magia negra y que él era un ser superpoderoso, iluminado y que podía lograr que ellas también gocen de esas virtudes de la iluminación que él tenía, ¿no? Ahora, doctora, de repente la audiencia que nos escucha dice, pero qué poca, qué tal, pues, eh, ¿cómo explicarlo, no? Porque igual hablamos, pues, de una menor de edad en esa época, pues, ¿no? O sea, qué ingenuidad, por ejemplo, para caer en esos engaños de este personaje, pero usted, como una fiscal, pues, usted ha sido fundadora del subsistema de trata de personas. Hay muchos casos así, pues, menores que precisamente son captadas por estas personas por las redes sociales. Así es. Lo que pasa es que las menores de edad son vulnerables por la misma edad, porque su personalidad está en desarrollo. Entonces es muy fácil convencerlas de determinado tema y generalmente los tratantes averiguan cuál es el tema que les interesa a estas menores y ese es el canal por el que logran obtener la comunicación directa con ellas y la sumisión posteriormente,
porque la captación se trata de eso, atraer a la persona hacia sí y luego tener un dominio sobre estas víctimas. Claro, ahora, doctora, pero eso también tiene que ver, me imagino, que uno de los elementos es porque esta víctima viene también de un hogar donde las cosas no están bien. En este caso de Patricia Aguilar, entiendo de que sus padres, ella sentía una suerte de abandono por parte de sus padres y dentro de esa rebeldía es donde acude a estas conversaciones, ¿no? A estas persuasiones de este Steven Manrique, ¿no? Ella lo que ha manifestado siempre es que la relación con sus padres no era tan cercana, si se quiere, pero con quien más se entendía era con el tío que falleció. Entonces, para ella era una gran pérdida el hecho de que el tío ya no esté aquí y al sentir esa ausencia es que estaba más vulnerable. Entonces, de eso justamente se aprovecha pues el sentenciado Manrique. De hecho, en el documental este de 548 días captada por una secta se menciona mucho ese lado, ¿no? Habla los padres, habla pues hasta, entiendo yo, una prima de, una familiar de Patricia Aguilar y la misma Patricia Aguilar que cuenta pues esos primeros desencuentros con su familia que la permitió o que hizo un detonante para que ella cayera pues en las redes de este Steven Manrique. Y por cierto, doctora, me extrañó no escucharla en ese documental, siendo usted la fiscal del caso. Bueno, no me invitaron para participar en ese documental. Me pidieron algo de información, pero también ya habían contactado con otras instituciones y por eso es que llevan a cabo el documental y desarrollan la historia. Ahora, más bien le agradecemos porque es la primera vez que usted está hablando así a rienda suelta sobre el caso de Patricia Aguilar. Doctora, ella llega a Perú. ¿A dónde es que va? ¿De dónde este señor tenía su supuesta secta? ¿Dónde estaba domiciliado? El inmueble quedaba en la Avenida Colonial, Ujú. en la parte del Cercado de Lima. Era un inmueble alquilado, un departamento, en uno de esos condominios de vivienda y ella llega a ese lugar y justamente con el dinero que ella había traído, pues servía para la alimentación, para pagar el alquiler y todo eso, ¿no? Y en ese domicilio vivía también con sus otras dos esposas peruanas, Paola y Maggie, si no me equivoco. Marjorie. Marjorie. Sí, con Paola él ya tenía una hija Ujú. y con Marjorie tenía 3 hijos. Entonces, llegan a vivir ahí. Como él ya le había explicado que acá en Perú existe la poligamia, supuestamente, Supuestamente, ojo. ella ya entendía eso y además ya estaba en un chat que se llamaba Espositas. Entonces ella entendía que era una esposa más, una más de las elegidas, ¿no? Entonces, por eso para ella era una situación aparentemente normal. Ahora, claro, y en ese cautiverio, porque realmente ellas estaban cautivas, no es que tenían una libertad, ellas estaban habían entregado su voluntad a este personaje. Este personaje decidía hasta cómo criaban a sus hijos, dónde dormían, qué hacían, ¿no? Eh, en ese cautiverio entiendo yo que también esta persona les hacía tomar ayahuasca, los hacía, de alguna manera, trabajaban para él, ¿no? Claro, lo que pasa es que él primero ve la personalidad de cada una de ellas y ve que pueden ser sumisas a la voluntad de él. Em, las convence mediante los temas que les interesan a ellas, que son las religiones, que es la filosofía, el misticismo, y luego prácticamente ellas vivían para él. Entonces, dentro de su esquema de vida es que las mujeres tenían que trabajar y proveer los ingresos económicos para sustentar a toda la familia que habían formado, ¿no? O sea, dentro de su discurso para pertenecer a la secta era que entregasen su voluntad a este supuesto brujo, ¿no? Y que eliminaran el ego de todo, de ellas para que él sea el dueño de lo que decida su cabeza, ¿no?
Claro, en las evaluaciones psicológicas que se les practica a ellas, justamente se advierte eso, la sumisión y la dependencia y el querer vivir por él y para él. Trataban de no molestarlo, de hacer todo lo que él les pedía para que él esté tranquilo, para que él esté feliz, y daban prioridad a la estabilidad emocional, al sentimiento de felicidad que él tuviera por encima de lo que ellas pudieran sentir. Ahora, esta persona, usted mencionó que se hacía llamar el príncipe Budief. ¿Qué es eso, doctora? Es un personaje que tiene poderes y tiene bastante relación con el misticismo. Entonces, él no sé en qué punto es que él llega a considerarse la reencarnación humana del príncipe Gurdjieff. Lo cierto es que cuando él pertenecía a la iglesia gnóstica del Perú, justamente lo expulsan por eso. Hay como una resolución de la iglesia donde dice que lo expulsan por haberse creído la reencarnación humana del príncipe Gurdjieff y estar divulgando esas palabras, esas frases a los demás integrantes de la iglesia. O sea, ya era una persona que ya de por sí tenía unos antecedentes que no estaba bien de la cabeza. No se puede decir que no estaba bien de la cabeza porque él sí está bien. Ok. Está bien, él sabe lo que hace. Lo que pasa es que como él navega mucho en Internet, Ujú. él cree que todo lo que dice en Internet es cierto, por lo menos así lo ha expresado, y cree que al poseer todos esos conocimientos, él se siente superior a los demás. Y me imagino que dentro de ese perfil, ¿no? Como que tenía este Steven Manrique o llamado el príncipe Budief, ¿no? Hay varios así en los casos que usted ha tenido, ¿no? O sea, estas personas estos captadores en las redes sociales. Que logran, o sea, quizás no idénticos a él, pero que logran captar, someter a las víctimas y hacer con ellas su voluntad, sí, sí los hay. Y sobre todo se aprovechan de la vulnerabilidad de personas que han perdido a sus familiares, de personas que no se encuentran bien de repente en la relación familiar. A veces no tienen, son adolescentes que no tienen buenas notas en el colegio. Eh, Hay, en realidad, en trata de personas hemos encontrado no solo hogares disfuncionales, también hogares funcionales, pero en los que no hay mucha comunicación entre padres e hijos. Entonces, al no haber esa comunicación, no preocuparse por los gustos de los hijos, por saber quiénes son sus amistades, es fácil que los menores naveguen en Internet y conozcan a esta clase de personas y se dejen, pues, Captar, seducir. captar, ¿no? Y se sometan a la voluntad de estas personas. De hecho, y lo particular que tenía esta secta, ¿no? Secta llamada Gnosis, creo, o sea, Gnosis, si no me equivoco, Gnosis, era repoblar el mundo, ¿no? Iba a venir el apocalipsis y este Steven Manrique con sus 3 esposas se iban a encargar de repoblar el mundo, ¿no? Ahora, básicamente esa era su prioridad, ¿no? Claro, eso es lo que él les había dicho, que en realidad no era una secta, era una forma de pensar en la que él es el ser superior, casi un dios, y que los demás no son nada al lado de él, y que si querían poseer estas virtudes de iluminación de las que él hablaba, tenían que mantener relaciones sexuales con él. Y mientras más relaciones sexuales tengan con él, mayor sería el poder que adquirirían. Y por eso, en el caso de Marjorie y Paola, y así estaban teniendo hijos con este Steven Manrique. Hay otra víctima más que también tuvo un hijo con él. ¿Quién? Bueno, la tenemos por clave, porque las víctimas las manejamos con clave. O sea, fueron 4 mujeres. En total, él ha tenido, claro, él ha tenido hijos con 4 mujeres
Con Marjorie es con quien tiene más hijos, que son 4, pero con Marjorie es con quien se casa, porque Marjorie en un momento fue la más sumisa. Entonces, luego es que conoce a otra persona, tiene a otro hijo. En total, él tiene 7 hijos. Con Patricia también tiene Claro, sí, de ahí una más adelante criatura. vamos a contar también esa parte porque también fue fundamental en la investigación. Eh, pero regresando al tema inicial, ¿no? Que los tenía captada, ¿no? A estas 3 mujeres, a Marjorie, a Paola y a Patricia. ¿Cuándo es que se empieza a desmoronar este castillo de naipe que se había armado, ¿no? Que había armado Steven Manrique? En realidad, hasta la captura de él, ellas lo defendían. Ellas estaban totalmente sometidas, eran muy sumisas, y eso es lo que concluyen las pericias psicológicas cuando se realiza el rescate, y lo defienden en todo momento. Después del rescate es que ellas han recibido tratamiento psicológico, terapias, y ahí han entendido que realmente no estaba bien lo que estaban haciendo o lo que él estaba haciendo con ellas, ¿no? En el caso de Marjorie y Paola, ¿ellas también tenían un perfil similar a Patricia? Sí, las 3 en realidad tenían el perfil de sumisión Ujú. y de anteponer el bienestar de él Sobre el de ella respecto misma. al de ellas. Ahora, y recuerdo mucho una escena, ¿no? Que cuenta Patricia en este documental, ¿no? De que incluso cuando ya la situación se pone más tirante, ¿no? Porque los padres de Patricia empiezan con esta búsqueda implacable de ella, ¿no? Y Dan, que están en Lima, Steven empieza a amenazarla, a decirle que él iba a atacar a los hijos que tiene con Mario y Paola si es que ella hacía algún intento de escape. Claro, es que como ya había una convivencia entre todos ellos, se había generado Fricciones. ciertos sentimientos de cariño. Entonces, entre las 3 mujeres se cuidaban a los niños, se repartían roles. Entonces, por eso es que él utiliza esa clase de amenazas. Ahora, el caso pues toma más fuerza cuando los padres llegan a Perú, pero al comienzo ellos reclamaban el hecho de que justo su hija viaja cuando cumple la mayoría de edad, ¿no? Eso Así también es. generó algún tipo de barrera, ¿no? Sí, porque cuando los hechos ya se hacen públicos, ellos reclaman al consulado de España acá en Perú, y muy inteligentemente el sentenciado em, logra convencer a Patricia para que vaya al consulado, dé una declaración diciendo que ella no ha sido captada por ninguna secta, que ella está aquí por su voluntad, que ella vive libremente, que ella no está privada de su libertad, y que es más, ella trabajaba. Ella da unos datos de que trabajaba en una empresa Acoracom, Ujú. cuya dirección quedaba en el Jirón de la Unión, cuadra 9, si mal no recuerdo, pero resultó que por un informe periodístico tomamos conocimiento que esa dirección era una casa deshabitada. La asociación Acoracom sí fue constituida, pero no funcionaba. Entonces, no era cierto que Patricia estuviera viviendo aquí en total libertad o que trabajara en un determinado lugar como había mencionado, ¿no? Claro, y eso es importante para explicarle también a la audiencia para que entiendan que este señor era consciente, claro, de lo que hacía y lo que ideó fue una coartada porque los padres ya se estaban acercando perdón, ya habían detectado dónde estaba su hija. Claro, ellos ya sabían que estaba en Perú. Y es así que ellos vienen a Perú, se entrevistan conmigo y presentan la denuncia por la desaparición de Patricia, y que dan algunos elementos de convicción, algunos chats de las conversaciones en WhatsApp
en Messenger para que las incorporemos a la carpeta y pudiéramos hacer una búsqueda. Claro, porque son los padres con la prima, si no me equivoco, los que empiezan la búsqueda de las redes sociales, ingresan a las redes sociales de Patricia, rebuscan entre sus cosas, y es que dan, creo, con unos pagos que ella había realizado, si no me equivoco, a Paola, y es ahí que empiezan a atar los cabos, ellos hicieron su propia pesquisa y dan que ella está en Lima. Y ahí llega el momento clave, ¿no? El giro, cuando ellos acuden a la Fiscalía de Trata de Personas y van donde usted. ¿Cómo fue ese momento, doctor? Bueno, la verdad, todo padre, toda madre que está buscando a su hijo espera una respuesta inmediata, pero dentro de las posibilidades nosotros tratamos de hacer una investigación lo más célere posible y afortunadamente conseguimos el dato de un teléfono. Pedimos el levantamiento del secreto de las comunicaciones y luego de ello es que por una geolocalización es que se logra ubicar ese teléfono en San Martín de Pangoa. ¿Un teléfono de quién? Un teléfono que estaban usando las víctimas. Un teléfono que estaban utilizando la víctima. Sí, Ok, un pero teléfono celular. estábamos en Lima y ahora nos trasladamos a Pangoa. ¿Qué Sí. pasó en ese interín? Acá se seguían haciendo las búsquedas en los domicilios que teníamos, que conocíamos, en La Colonial, en Ate, y se llegó a dar con los propietarios de los inmuebles y nos dijeron que ya definitivamente ya no estaban acá. Entonces, No, me explico. O sea, ellos se trasladan a Pangoa porque ya sentían que ustedes estaban detrás. claro, ellos ya sabían que nosotros estábamos buscándolo y Y en su desesperación, Steven agarra y se la lleva decide Pangoa, irse a la selva central, ¿no? a Junín. Sí. Ahora, se traslada de una manera improvisada, entiendo, ¿no? O sea, buscan donde sea para vivir. Sí, el lugar donde se le rescata a Patricia es casi como como una choza, es en medio del campo, hay un riachuelo, no tiene servicio higiénico. Patricia dormía sobre unas maderas, unas parihuelas que le llaman, que son las bases que le ponen a los artefactos para trasladarlos. Las parihuelas se apilan y encima le colocó un plástico. Sobre eso dormía y justo ella ¿Y con era su bebé? encargada. Claro, ya había tenido, la bebé la tiene en esas condiciones. Una señora del lugar es la que la asiste como, como partera. ¿Por qué? Porque como ya sabía que había una investigación, ya sabía que la policía estaba tras sus pasos, Manrique ya no mandaba, los niños no iban al colegio, si se enfermaban no iban a ningún centro médico, la bebé cuando nace no es registrada en RENIEC. O sea, no ven ningún tipo de afecto por parte de él hacia los hijos que había tenido con sus esposas. Claro, si uno lo ve en frío, sí, pues, porque uno se preocupa cuando un hijo se enferma, ¿no? Sin duda. Inmediatamente tiene que llevarlo a un centro médico, así sea una posta, si es que no hay un hospital cerca. Tampoco les permitía ir al colegio porque decía que ahí les iban a hacer preguntas. Entonces, y la alimentación pues era con lo que encontraban en el lugar o lo poco que le llevaban cada cierto tiempo las mamás a los niños y bueno, por eso es que se da el estado de desnutrición, la pediculosis que presentaban cuando fueron rescatados, ¿no? No, tremendo, tremendo. Yo vi esas imágenes, ¿no? De cómo Paola y Mayor y Patricia estaban pues en condiciones totalmente insalubres con sus niños, Sí, ¿no? Prácticamente vivían a la intemperie. sí. Y hay una escena que a mí me parece muy impactante, que es cuando la policía lo captura, ¿no? A este Steven Manrique que él estaba estaba durmiendo, le tocan la puerta, lo captura y una de ellas, que estaba en la habitación, no dejaba que pisara, sus pies tocaran el piso, ¿no? Se Claro. quitó sus propias sandalias para dárselas a él. A ese nivel le habían captado su voluntad. A ese nivel de sumisión habían llegado.
que ellas pues lo veían como un dios, como un ser superpoderoso, iluminado, y que pues ellas hacían todo por él. Por eso es que ellas trabajaban. Pero todo esto parte de la forma como él las había logrado convencer, por los conocimientos que él tenía, todos son obtenidos de internet, es que él logra convencerlas a ellas y pues sacó ventaja de eso, ¿no? Ahora, justo acá tengo una fotografía, de hecho, de la audiencia, ¿no? De prisión preventiva, ¿no? Sí, ¿Este fue el primer careo que usted tiene con Steven Manrique? Yo estuve en las diligencias desde que él viene de allá de San Martín de Pangoa, como quiera que la detención fue en flagrancia porque se le encontró a él con las víctimas. Luego lo trasladan a Lima. Entonces yo pido lo que se llama el mandato de detención judicial en flagrancia por 7 días. Entonces tengo ahí una audiencia en la que la juez me otorga 7 días para hacer los actos de investigación, realizar los actos de investigación y en base a lo que recabe durante esos 7 días ya resuelva la situación jurídica de él. Llevamos a cabo diversas diligencias, le tomamos declaraciones a las agraviadas, tomamos declaraciones referenciales de los menores, luego las llevamos para evaluación psicológica. De ahí, al final es que pedimos la declaración de él, ¿no? Queríamos recibir su declaración, pero el abogado que lo asistía en ese momento le aconsejó que se acogiera a su derecho de guardar silencio. Ya con todos los elementos que teníamos, formalizamos investigación preparatoria y como eran elementos graves y fundados del delito de trata de personas, decidimos requerir la prisión preventiva. Y Y esa audiencia es de la prisión preventiva. Ahora, algo que también me llama la atención de esta imagen, doctora, si no me equivoco, él es el padre de Patricia que está detrás, ¿no? Sí, Qué duro momento habrá sido, bueno, eh, y a la vez duro, pero también un poco tranquilizador saber de que está siendo procesado por la justicia esta persona que tuvo captada a su hija por más de 500 días. claro, ellos lo que buscaban era justicia y en todo momento han estado preocupados por todo el proceso porque lo que querían es pues que él pague por lo que había hecho con la sanción penal que le corresponde, ¿no? Más allá de una reparación civil que no era el interés de ellos, sino la sanción punitiva. Ahora, otra cosa que también nos llama la atención, o sea, antes de la entrevista estaba revisando un poco de imágenes, es de que uno lo ve como fue capturado este individuo, ¿no? Allá en Pangoa, y luego lo ve en audiencia, se acicaló el hombre. O sea, escuché también en el documental que él, en vez de pedir algún tipo de auxilio para sus esposas, lo único que pidió fue un peluquero. Así es lo primero que les pidió la policía. Eso te describe el Que, personaje, no más le importaba a él. claro, es que es un ser ególatra, entonces, lo primero era su imagen, pues. No podían verlo de esa manera. Ahora, se había dejado crecer el cabello también para que no lo reconocieran en la zona donde estaba. Entonces, pero una vez que lo capturaron, lo primero que le pide a los policías es pasar por un peluquero que lo rasure, que le corte el cabello para que esté presentable, ¿no? Porque, bueno, sabía todo lo que venía en adelante. Y sabía que todo el país estaba detrás no solo el país, también España estaban detrás o sea, estaban las cámaras de medio mundo. Claro. Y otro dato también interesante, a mí me llamó mucho la atención, fue de que, a ver usted si nos puede confirmar, ¿no? Que cuando lo interrogan, Steven Manrique casi convence a uno de los policías en el interrogatorio allá en Junín. Eso es lo que se menciona, ¿no? Y la verdad que por la forma que él tiene de hablar Es impresionante y eso. sí, o sea, sí pueden haber personas que se sientan convencidas por lo que dice, pero a veces dice cosas desatinadas. A mí me dijo algunas cosas así
A Por ver, cuéntenos. ejemplo, el mandato de detención judicial en flagrancia, me dijo, ¿pero qué es la flagrancia? Sabemos que el 3% de casos nomás son en flagrancia. Entonces le dije, perdón, ¿y usted cómo sabe eso? Y me dijo, pero si eso está en internet. Después me dijo, quiero hacer mi defensa jurídica. Le digo, disculpe, pero usted no es abogado y hay un abogado de defensa pública. Entonces, que lo va a defender a usted. Entonces me dice, no, pero yo tengo derecho a hacer mi defensa. Sí, señor, le digo, pero usted no es abogado. Pero es que yo quiero hacer mi defensa jurídica. Le digo, señor, discúlpeme, pero eso no es posible y usted ya tiene un abogado, ¿no? Entonces, O sea, era un fanfarrón de que repetía lo primero que veía me en imagino internet. que lo habrá visto en series americanas Ujú. en las que hay procesados que se realizan la autodefensa, Ujú. ¿no? Me imagino que es eso. Eh, y bueno, y de ahí él repite todo lo que ha aprendido de internet. Ahora, doctora, cuéntenos, porque claro, uno escucha pues investigaciones penales, se imagina pues al homicida, lo están capturando, la huella del delito, el arma, o en casos, no sé, de lavado de dinero, la ruta del dinero. En los casos de trata de personas, ¿cómo es que se arman, cómo es que se arman los casos para ustedes? Y cómo es que se armó este caso que finalmente consiguió una sentencia? Bueno, tenemos que buscar los elementos del delito, en este caso captación, transporte, retención. La captación la obtuvimos tanto por los chats de WhatsApp, por Facebook, por el Messenger, diversas conversaciones que habían tenido él con las víctimas. Luego tenemos el hecho que se haya desplazado hacia el interior del país, hacia Junín, con las víctimas. Em, de ahí tenemos las declaraciones de las propias víctimas, las evaluaciones psicológicas de las víctimas, hasta en otros casos también recurrimos a informes sociales. Em, es bastante la actividad probatoria que realizamos. Em, en este caso realizamos también óbices, que son técnicas especiales de investigación, que es observación, vigilancia y seguimiento. La No hay en policía Pangoa. acá en Lima y en Pangoa, una vez que sabían que la geolocalización daba ese dato que el teléfono se encendía y se apagaba en San Martín de Pangoa, la policía realizó las óbices y dieron con Paola justamente por el color de las botas. Ella usaba unas botas color rosado, em, y que eran poco comunes. Entonces, justamente la pudieron seguir y pudieron ubicar el domicilio donde se estaban alojando ellos allá. O sea, ¿y qué fue lo fundamental para usted, doctora, dentro de todos los elementos que recabaron? En realidad todo se evalúa en conjunto, pero las evaluaciones psicológicas son muy importantes, tanto de él como de las agraviadas. De Patricia, de Marjorie, de Sí, Paola. aparte de ello también los certificados médicos legales que nos establecen que hay un grado de desnutrición, la pediculosis que presentaba. Entonces eso ya nos damos cuenta que es afectación de la dignidad humana, ¿no? No les permitían acceso a tener otras amistades, no podían comunicarse con vecinos. El hecho de que Patricia fuera apoyada o ayudada por una vecina para que pueda dar a luz, fue porque ella estaba quejándose de dolor y la vecina es que acude en esos momentos. No, una crueldad, pues, que me imagino es como vivir un infierno en la tierra, ¿no? Muchos casos de trata son así. Las víctimas creen primero que esto empieza como un juego, que van a estar poco tiempo y que ellas deciden cuánto tiempo van a estar y luego van a dejar al tratante.
pero no es así. Ya se va Eh, envolviendo. claro, poco a poco la persona, el tratante los va envolviendo, el tratante o explotador los va envolviendo, ya cuando estamos en un grado de explotación, el explotador es el que decide cuándo se van ellas y cuánto tiempo se quedan. Ahora, doctor, este caso de este falso gurú, de esta secta, llamémosle así, ¿es uno de los casos más emblemáticos que ha tenido en su carrera de fiscal? Tenemos otro caso de una enfermera que mediante el padrinazgo captó a una niña pequeña de 11 años y bueno, convenció al padre para que pueda entregarle a su niña para que la traiga a Lima, supuestamente que la iba a cuidar como si fuera una hija, pero en realidad lo que quería es tenerla de niñera. Y la enfermera iba a su trabajo y la dejaba a la niña de 11 años al cuidado de su hijo de 3 años. Esto fue advertido por autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y se procedió al rescate de la menor. El padre, en su defensa, dice que recién había perdido a su esposa y estaban en apuros económicos y como esta señora le ofrece que va a cuidar a su niña, es que él cree, ¿no? Y el padrinazgo es una de las formas de captación y es un tipo que se permite, es una tolerancia social por un tema de cultura, ¿no? Siempre uno ha escuchado, la madrina de Lima se la va a llevar y la va a cuidar, la va a criar. Pero de esa manera tenemos varios casos de menores que terminan durmiendo en un colchón, en la cocina, comen las sobras, usan ropa que está en desuso, no van al colegio, no las dejan bañarse. Entonces, son situaciones bastante delicadas, ¿no? Otro caso más que también fue mediático en su momento es un caso de el dueño de unos hostales en Chosica que captaba menores de edad para explotación sexual en beneficio propio, ¿no? En ese caso también hemos obtenido una sentencia de 28 años, 4 meses. De ahí tenemos el caso Nicolini, que se obtuvo una sentencia de 30 años para el sentenciado y 15 años para la sentenciada. Ahora, un momento, perdón que lo interrumpa, doctora, porque el caso Nicolini es este famoso caso, cruel caso también, porque creo que la trata de personas nos muestra eh, uno de los lados más sórdidos del ser humano, ¿no? En el caso Nicolini, por ejemplo, son de estos dos trabajadores que estaban trabajando en un container y empezó un incendio ahí en este centro comercial Nicolini, ahí por las Malvinas, y al ver que no podían opción de rescate, sacan un fluorescente por una de las rendijas de este container y prácticamente en televisión nacional vimos morir a estos dos jóvenes. Terrible caso. Así es, ellos mandan sus audios despidiéndose de su familia. En ese caso, cuando me tocó sustentar el requerimiento de prisión, de verdad me afectó bastante oralizar esos audios porque las palabras, la despedida fue muy triste. No, no, terrible, eso me imagino, Ese es doctor. un caso de que lo planteamos nosotros como esclavitud laboral. No, no, tremendo, tremendo. Y también yo recuerdo un caso que vieron ustedes en trata de personas, fuera de unas discotecas, creo, en San Juan de Urigancho, si no me equivoco, que también captaban jóvenes, ¿no? Adolescentes, captaban, eran 4 personas que administraban discotecas y aprovechaban esto de llevar adolescentes para supuestamente que se diviertan en las discotecas, les daban ciertas bebidas y era un horario que apenas salían del colegio, iban a la discoteca, de tal suerte que a las 6 de la tarde ya estaban regresando ellas a sus casas. Pero en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, es que no solo se divertían bailando en las discotecas y bebiendo, ahí mismo, sino que también las ofrecían ya para un tema de explotación sexual. No, tremendo. Y doctora,
Hemos hablado sin querer de las distintas modalidades de la trata de personas, pero creo que en resumen es una persona que abusa de la vulnerabilidad del otro para cometer delitos, ¿no? Claro, en adultas hay varios medios comisivos que son la violencia, amenaza, abuso de situación de vulnerabilidad, abuso del poder o condicionamiento de pagos, pero en la mayoría de los casos es el abuso de la situación de vulnerabilidad, sean adultas o sean menores. Ahora, en este caso, regresando al tema de Patricia Aguilar, al caso de Patricia Aguilar, este caso de sectas, ¿ha sido frecuente o es uno de los pocos casos que usted ha visto en trata de personas de sectas, aparentes sectas, bueno, que utilizan esta modalidad para captar En mujeres? realidad, fue uno de los casos que se llegó a resolver porque en otros casos eran aparentes sectas, pero no, en realidad no había mayores elementos. Entonces, pero en este caso en realidad no fue una secta, sino que de alguna manera por lo que se ha introducido el tema religioso, místico, la filosofía, por eso es que se considera que fuera una secta que la habría captado a la víctima, ¿no? Y el padre pensaba que, en todo momento pensaba que Manrique más las dos personas, mujeres que lo acompañaban, eran integrantes de la secta, pero no es así. Logramos determinar que ellas también eran víctimas. Claro, era prácticamente, como decíamos, ¿no? Un fanfarrón que veía lo que agarraba en internet para captar Claro, a menores totalmente en estado de vulnerabilidad para cometer todos sus delitos, ¿no? claro. Para dar rienda suelta a sus instintos más sórdidos, ¿no? Doctora, tantos casos viendo pues de este tipo, ¿cómo hace usted para procesarlos y que no le terminen afectando? De alguna manera sí nos afectan, porque somos seres humanos, Ujú. pero tratamos de no mezclar sentimientos. Tratamos de, por nuestra salud mental, tratamos de entender que son casos que debemos proteger a las víctimas, debemos hacer todo lo posible para que la víctima encuentre la justicia que desea y, y bueno, eh, mantener un equilibrio emocional, ¿no? Por ejemplo. Em, Pensar que uno también tiene familia, y que uno es parte importante de la familia y que por eso no puede enfermarse, no puede ser tan, digamos, el compromiso con el trabajo no puede ir más allá, porque además necesitamos, no solo es este caso, sino son varios casos. Entonces, por eso tenemos que sacar fortaleza de donde no hay para mantener la ecuanimidad y poder seguir ayudando a más víctimas. ¿Cuántos años, doctora, investigando la trata de personas? Desde el 2015. Desde la fundación del... Sí, en el 2014 logramos la fundación de la Fiscalía de Trata, se logró la creación de la Fiscalía de Trata de Personas y, y bueno, con los años hemos aprendido en el camino todas las diligencias, la forma de investigación, cómo deberíamos hacer, qué deberíamos hacer, cómo poder abordar a las víctimas, porque el abordaje de víctimas no es solo por el equipo multidisciplinario, ya sea del Ministerio de la Mujer o de la Unidad de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Los fiscales de alguna manera también tenemos que abordar a las víctimas. Y eso es importante porque es que hacer que la víctima relate todo el cautiverio que vivió, ¿no? Y para eso me imagino hay una serie de técnicas, ¿no? Y también Claro, elementos logísticos, ¿no? La cámara Gesell, ¿no? Y más aún cuando trata de menores, ¿no? claro. En realidad, bueno, tratamos que tanto adultas como menores pasen la entrevista en cámara Gesell. También donde no se tiene cámara Gesell, se tienen salas de entrevista, que también es un lugar privado en el que va a haber una entrevista con un psicólogo y la víctima y
va a haber un ambiente de observación donde estamos los demás operadores jurídicos escuchando el relato y formulándole las preguntas al psicólogo o psicóloga para que la víctima nos siga relatando los hechos como han ocurrido. Ahora, también me imagino, doctora, con su experiencia, pues si nos puede ayudar a desmitificar un poco el tema de la trata de personas, porque a veces uno piensa, trata de personas es solamente lo que ocurre, no sé, pues en La Pampa, el secuestro de mujeres, esclavitud sexual, pero uno puede caminar por la calle y puede encontrarse con un caso de trata de personas tranquilamente bajo la modalidad de mendicidad, ¿no? Claro, bueno, sí, siempre se dice que el lugar donde más trata de personas hay es en La Pampa, pero las estadísticas nos dicen que en Lima es donde se da la mayor cantidad de casos. Madre de Dios es el segundo lugar y son diferentes fines de explotación en la trata. Tenemos la trata con fines de explotación sexual, que es la que más se ve, ¿no? Y que algunos creen, cuando se le habla de trata de personas, creen que se está refiriendo a explotación sexual nada más. Pero la explotación sexual es uno de los fines. También está la explotación laboral, que comprende el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica. También se está viendo ahora casos de mendicidad. Tenemos la venta de niños, que es sobre todo, es o el intercambio de un menor que ha sido cosificado por dinero o las adopciones irregulares. Esto es que la verdadera madre no figura ya como madre, entrega a su menor hijo y aparece otra persona, otra mujer como mamá. Y lo cría en el seno de una familia, pero sin haber pasado por los trámites regulares del Ministerio de la Mujer. Porque dicen que los trámites son muy engorrosos, muy lentos, entonces prefieren hacer de maneras clandestinas estas adopciones irregulares. También está el tráfico de órganos. Yo digo que afortunadamente no me ha tocado ningún caso de tráfico de órganos, pero es porque quizás se da de una manera más clandestina. Entonces, Cuéntenos, por favor. ¿qué pasa? Que puede haber tráfico de riñones, ¿no? Puede haber la venta de un riñón, pueden captar a una persona para que venda su riñón en determinado monto de dinero y esta persona no sabe que la han captado, no sabe, o sea, la persona de repente está pasando por un apuro económico y no sabe que no es lícito vender un riñón, vender un órgano, no es lícito. Por más dinero que necesite la persona, no puede exponerse de esa manera, porque si bien es cierto, puede ser que el trasplante lo hagan en una clínica por personal médico especializado, pero también podría ser que sea personal que no es médico, Ajá. sino de repente técnicos que no van a tomar las precauciones del caso y ponen en riesgo la vida del que posee el riñón, que posee el órgano, ¿no? Entonces, al hacer esa transacción, la persona está arriesgando su vida. Como le digo, no nos ha tocado un caso así. Quizás tuvimos unas investigaciones de lo que era donantes de sangre, pero resultó que las personas, bueno, nos habían dado mala información y de la investigación que realizamos no es que hubiera un intercambio de dinero por esa sangre, sino que habían acudido a donar la sangre de manera voluntaria ante la necesidad de un amigo y no era el caso, no era de eh, una, un tráfico de sangre o algo por el estilo, ¿no? Doctor, hablemos de prevención. Y específicamente sobre casos como el de Patricia Aguilar. Usted como fiscal ya experimentada en este tipo de investigaciones, ¿qué recomienda? Siempre decimos que
hay que tener cuidado, sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes. em, Debemos tener cuidado en lo que es las comunicaciones que realizan. Ahora hay muchas redes sociales y no hay filtros. O si el papá pone los filtros, el hijo logra averiguar y los quita. Entonces ahí se pone en riesgo. Debe haber una vigilancia de los padres para ver las comunicaciones de sus hijos. Y lo que yo siempre digo es que debe haber mucha comunicación entre padres e hijos, sobre todo en la adolescencia. Porque si bien es cierto, la adolescencia es una edad difícil, una edad en la que de repente el hijo se enfrenta al padre, cree bueno, que ya es dueño del mundo, ¿no? Porque los adolescentes son así, pero los padres deben tener mucha paciencia y deben tener mucha comunicación y conocer sus amistades, conocer sus gustos, preocuparse por lo que le interesa al hijo, ¿no? Y si no le van a permitir, si bien es cierto, los hijos no le van a permitir ver sus chats, pero por lo menos que siempre le recomienden que no se comuniquen con personas a quienes no conocen. Desafortunadamente, lo prohibido es lo que atrae. Y los adolescentes, por la curiosidad misma que desarrollan a esa edad, es que se arriesgan, no, pero esta es una chica y es bonita, entonces voy a escribirle, o ella me está insistiendo para vernos. Y no es así, pues, porque a veces detrás de esa imagen, de ese perfil, que puede ser un perfil falso, puede haber una persona que no tiene buenas intenciones, ¿no? Ahora, en el caso, doctora, de que, no sé, uno de los que nos está escuchando, nos está viendo, crea de que uno de sus hijos familiares ha sido captada por una organización de tratantes, ¿qué recomienda usted? Acuda evidentemente a la Fiscalía de Trata de Personas, pero ¿qué ayudaría, no? Que lleve las conversaciones, chat, no sé. Que lleve la fuente, que son los teléfonos, las laptops. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchas veces se imprime la conversación y de ahí se borra, nos interesa ver la fuente para saber de dónde se extrajo, porque si es que damos con el responsable, la defensa del responsable va a decir, no, esos chats son creados, son falsos. Por eso al tener la fuente, que es el teléfono o la laptop, de ahí extraemos en una diligencia. ¿Ustedes tienen los dispositivos para extraer toda la información de los equipos? Sí, lo hacemos mediante una diligencia con la policía, ¿no? La policía es la que tiene el personal capacitado y también tiene los software para realizar la verificación de los teléfonos, Así lo de los quieran borrar. equipos. Claro, entonces, y tiene que ser al más breve plazo. Apenas descubren esos hechos, inmediatamente o comunicarse a la línea 1818 de la policía o acudir a la Fiscalía de Trata, porque esto requiere que se haga una investigación de forma inmediata, ¿no? Claro, porque me pongo en lugar de, no sé, del padre, hermano, primo, sobrino que agarra y descubre este tipo de comunicaciones, ¿no? Usted me dice que lo más recomendable es que coja ese dispositivo y cuando realice la denuncia vaya con ese Sí. hardware, ¿no? ¿Y qué otra recomendación más puede dar, doctor? Esto que dije, que no acepten invitaciones de personas a quienes no conocen, que de preferencia que sus amigos no sean virtuales, que sean amigos que conozcan Cara a cara. físicamente, claro. Desafortunadamente la virtualidad nos trajo eso, ¿no? Nos permite celeridad para las comunicaciones. De repente a nosotros, a los operadores jurídicos, nos ayuda con nuestras diligencias, pero la contraparte es que no se sabe quién está al otro lado de la línea ¿Y qué intenciones tiene, y qué no? intenciones tiene sobre todo, ¿no? Está bien. Entonces, No, me imagino, porque así, como casos como el de Patricia Aguilar, parten pues de la curiosidad de una joven que quiere comunicarse con su tío fallecido y termina siendo captada por este personaje y termina en la selva peruana, a kilómetros de casa, privada de su voluntad. así es.
Doctora Berenice, le agradezco por haber estado con nosotros en este episodio de Agente Encubierto. Muchas gracias, gracias al programa también, porque me ha permitido expresar cómo ocurrió este caso y cómo realizamos el trabajo los fiscales de trata. Gracias, doctora. Gracias también.